Bienvenidos a Tiempos de Cine. El día de hoy me encuentro con Luis Eduardo García, poeta y escritor trujillano, que ha venido a hablarnos sobre Charles Chaplin y su influencia, porque él también es cinéfilo. Bienvenido a Tiempos de Cine, señor Luis Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, Priscila, por la invitación. Estoy muy contento de hablar de un personaje que a mí me apasiona mucho. Vamos a empezar esta entrevista preguntándole quién fue Charles Chaplin para el mundo, para la historia del cine. ¿Qué características tenían sus películas? Bueno, yo he buscado una analogía tratando de identificar a Charles Chaplin en su gravitación en el papel que asumió como director de cine, ¿no? Y encontrar una equivalencia. Para mí Charles Chaplin es como el Leonardo da Vinci para el arte en general, porque su vocación es casi totalizante, ¿no? Fue productor, guionista, compositor de música, actor, etcétera, ¿no? Entonces ese múltiple rol está emparentado íntimamente con la historia del cine. Es como una presencia y una sombra muy grande, ¿no? Que ha marcado una influencia en casi todos los cinéfilos, los artistas posteriores a él, ¿no? Vemos en la obra de Charles Chaplin que hay mucha influencia por parte de sus padres y por lo que él vivió en su infancia, ¿no? Cuéntenos un poco cuánto influyó en la figura de su madre, por ejemplo, en su formación como persona, en su formación espiritual y también el tiempo que él pasó en el orfanato, cómo lo refleja en sus películas. Claro. Él procede de una familia que se dedicó al music hall, ¿no? La madre estuvo marcada por una enfermedad mental, sufría de depresión grave y estuvo internada varias veces en un hospital psiquiátrico. El padre, que era alcohólico. Entonces la vida de Chaplin estuvo llena de estrecheces y limitaciones. Pero además eso le sirvió para usar eso como una materia prima para su posterior cinematografía. Por eso es que uno puede ver una crítica social muy profunda y el contexto en el que se producen y se desarrollan casi todas las historias del cine que realizó son historias marcadas por esta vida llena de estrecheces y limitaciones de las que estoy hablando, ¿no? Los padres, es obvio que la transmitieron, sobre todo a la mamá, ¿no? Le transmitieron directamente este espíritu artístico, ese espíritu del teatro de variedades, ¿no? Que él tomó y que se ve claramente en todas sus películas, ¿no? Lo que hace Chaplin es llevar la pantomima, el gesto, el golpe, digamos, corporal al cine, ¿no? Y toda su película está marcada por esta formación que él tuvo, ¿no? Creo que el papá murió muy temprano, cuando él tenía creo que 3 o 4 años, y luego tuvo una vida llena de dificultades, ¿no? Entonces eso se ve reflejado en su cine. Incluso hay una anécdota muy graciosa que su madre también, bueno, en las actuaciones, en el teatro también cantaba y en un momento se le apagó la voz, ¿no? Y entró el niñito. Creo que tenía 9 años cuando la reemplazan. Era muy chiquito. Sí, claro. Entonces su vida está llena de peripecias, ¿no? Su vida está mezclada con su arte. La materia prima, vuelvo a repetir, que él usó para escribir los guiones y luego realizar las películas que realizó, es su propia vida, ¿no? Aquí está la película El Pibe, donde él retrata su infancia. ¿Qué características tiene esta película y qué propone Charles Chaplin con la figura del pibe, el niño, que es Jackie Coogan? Claro, casi todos sus personajes tienen como característica central que son personajes periféricos, ¿no? Desposeídos del bienestar material. Entonces son personajes que aspiran a vivir una vida distinta, pero de un ángulo tragicómico, ¿no? Es eso, ¿no? Pero además son personajes que despiertan una profunda solidaridad. Casi todos sus personajes despiertan este sentimiento, ¿no? Acuérdate de La Quimera de Oro, acuérdate de Tiempos Modernos, ¿no? Esta chica vagabunda, luego se junta con otro vagabundo y establecen una sociedad solidaria, muy utópica, ¿no? Propia del mundo en el que vivía Charles Chaplin. Tiempos Modernos fue realizada creo que en 1936 y un poco toma la crisis de la Gran Depresión americana, donde los ciudadanos americanos tenían limitaciones para encontrar trabajo y había muchos vagabundos y muchos desposeídos errando por la gran sociedad norteamericana, ¿no? Chaplin toma eso porque es su propia vida, ¿no? No hay ninguna diferencia entre lo que él vivió y lo que empezaba a vivir
en el momento en que vivía un gran éxito cinematográfico, ¿no? Y justo hablando de tiempos modernos, Charles Chaplin, muy aparte de reflejar la pobreza, la infancia, la miseria, también hace cine de denuncia. Tenemos a Tiempos Modernos y El Gran Dictador como los dos íconos más representativos de esta denuncia política. Coméntenos un poco sobre eso. A mí me apasiona El Gran Dictador y me apasionan Tiempos Modernos. Las características del cine de Chaplin creo que podrían resumirse en tres cosas. Y esto lo liga a César Vallejo, que tiene casi las mismas preocupaciones. Y César Vallejo es un poeta peruano que admiraba a Chaplin. Y luego voy a contar que escribió además una obra teatral tomando como personaje a Charles Chaplin. Bueno, el cine de Charlotte, el cine que tiene como personaje central a Charlotte, tiene tres cosas fundamentales. Primero, el rescate de la gran potencia del cine mudo, ¿no? Los grandes recursos del cine mudo, como la imagen, el gesto, el gag, son cosas que toma Vallejo también. En segundo lugar, la crítica social, un arte con un gran contenido social, sobre todo crítico, ¿no? Y tercero, es esta visión tragicómica de la vida, en la que la pobreza se mezcla con el humor, ¿no? O en las que el humor es un arma fundamental y penetrante para cuestionar todo el orden establecido, ¿no? Pero con una visión, digamos, muy sutil, ¿no? Muy elegante, ¿no? Entonces, estas tres cosas son elementos que preocuparon mucho a Chaplin, pero que también preocuparon a César Vallejo. Y estos tres elementos están presentes en estos dos grandes largometrajes, ¿no? Tiempos Modernos de 1936 y El Gran Dictador de 1940. Son películas donde están muy bien equilibrados el humor y la visión trágica de la vida, lo que sumado hace historias tragicómicas, ¿no? Que causan pues, un gran placer en el espectador, ¿no? ¿Y sufrió censuras políticas, Charles Chaplin, persecuciones? Claro, Charles Chaplin creo que desde los años 40 fue como vetado en Hollywood, tanto que él tuvo que huir a Suiza. Luego regresó creo que a recibir un Oscar honorífico en los años 70, cuando había pasado ya esta persecución. Siempre él estuvo bajo sospecha de trabajar para el comunismo. Es más, la película creo que El Gran Dictador, en el momento en que apareció no fue muy bien recibida en Estados Unidos porque ponía en problemas a los políticos norteamericanos que no sabían con quién estar. Se mantuvieron más o menos neutrales hasta casi al final de la guerra, cuando deciden intervenir en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es más, algunos críticos comentan que cuando se estrena El Gran Dictador, Estados Unidos todavía estaba en paz con la Alemania nazi. Claro, por supuesto. Por eso se mantenía neutral, no sabían cómo actuar. Pero la crítica es furibunda, ¿no? Acuérdense que Hitler creo que se llama Hinckley, creo. Hinkel. Y Alemania se llama Tomaino, ¿no? Tomaina. Y aparece también Mussolini, pero no se llama Mussolini, no recuerdo ahora el nombre, pero el país al que, el dictador que supuestamente es Mussolini se llamaba Bacteria, ¿no? Es muy importante, ¿no? Miren la audacia de Chaplin. No tuvo reparos en confrontar la gran amenaza que el mundo vivía en ese momento, que era el ascenso del nazismo, ¿no? Bueno, el imperio del nazismo. Y también se dice de que este barbero judío podría ser Charlotte, que podría ser la última aparición del vagabundo Charlotte. Claro, bueno, es un personaje inolvidable, ¿no? Este tema, justo el de Charlotte y Chaplin, es como su alter ego, es algo creo que él no olvidó nunca, y lo vio muy bien César Vallejo, tanto que escribió este drama que se llama, bueno, que Georges Vallejo en el libro Allá ellos, llamó Charlotte contra Chaplin, y que un estudioso del teatro vallejiano, más bien le llama, creo que el título con el que se ha publicado es Dressing Room, creo que algo así como vestidor, ¿no? En una historia en la que Charlotte se enfrenta a Chaplin, Chaplin explota a Charlotte, Chaplin es un actor de éxito, de eso trata la obra, ¿no? Es un actor de éxito, y Charlotte sigue siendo el gran vagabundo al que le pide propina incluso a Chaplin. Ambos se enamoran de una señorita que cuida del vestuario de los actores, y entonces eso ocasiona los celos de Chaplin, que termina matando a Charlotte. Pero antes de matarlo, lo echa del trabajo porque no quiere asumir su rol secundario, que es la de aplaudir a unos políticos. Miren el contenido, ¿no? El contenido es muy interesante, ¿no? Claro, ahí está la visión de política de Vallejo, pero también
recoge muy bien la visión política de Chaplin, ¿no? Qué interesante cómo pueden converger el arte, el séptimo arte que es el cine, con la literatura. Muy interesante lo que nos acaba de contar sobre Vallejo. Claro. Vallejo debe haber visto mucho cine de Chaplin, o no sé si mucho o poco, pero lo que vio creo que lo marcó en Europa, ¿no? Aunque la labor de Chaplin ya está a comienzos del siglo XX, creo que es a partir de 1925 cuando él empieza a colaborar con la revista Mundial y otros medios en el Perú, en las que empieza a escribir reseñas y apreciaciones sobre las películas que ve. Una de las grandes películas creo que ve es La Quimera de Oro, y que lo marca, ¿no? Lo marca y luego el arte de Chaplin se convierte en una técnica que él aprende y que intenta expresar en su libro Poemas Humanos. Ahí no sé si se dan cuenta, los personajes son como chaplinescos, ¿no? Hay una visión tragicómica de la vida. Un hombre pasa con un pan al hombro, ¿no? Por ejemplo, eso es una imagen que podría muy bien vincularlo a esta visión tragicómica que expresó Chaplin en su cine, ¿no? Y también Chaplin toca el tema de la vida del artista. Vemos, por ejemplo, en la película Candilejas cómo se junta un cómico, un veterano cómico que ya estaba en etapa de decadencia y había caído en el alcoholismo, con una joven bailarina que intentó fallidamente suicidarse, ¿no? Y no puede continuar bailando. Justamente creo que Charles Chaplin lo que quería reflejar es que la vida del artista no solo está llena de comicidad, de romanticismo, de alegría, sino también se sufre siendo artista. Claro, eso es parte justamente del componente de esta visión y este enfoque tragicómico de la vida. Esos elementos son constantes en toda su cinematografía. Ocurre en tiempos modernos, ocurre en cierto modo en Luces de la Ciudad, ¿no? Esa doble componente, esa doble naturaleza, esa vida dual que tiene el artista, ¿no? Pero el humor creo que es el elemento más destacado, es lo que lo hace formidable, ¿no? Con unos cuantos gestos, con movimiento de los ojos, con su habilidad y su destreza física, ¿no? Es algo que a mí siempre me asombra. La destreza física de Charles Chaplin, su capacidad para poner al servicio del cine el cuerpo que tiene, ¿no? Menudito, ágil, de grandes gestos, y casi no se nota. El cine mudo que vemos de él es un cine mudo que no se nota que es mudo en realidad, es sumamente expresivo, ¿no? Y el cine de Chaplin ha influido, por ejemplo, también en el neorrealismo italiano, en cómo Rossellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti reflejaban o retrataban esa figura del niño, el personaje tipo que es el niño, y también ha influido en cine mexicano, como vemos la figura de Cantinflas, Claro. que es el Chaplin mexicano. ¿Cuán importante ha sido Charles Chaplin En El ladrón de para bicicleta estos? es muy visible, por ejemplo, en la película El ladrón de bicicletas hay ahí, ¿no? El enfoque, la visión del niño como un personaje, digamos, vulnerable y débil en un mundo difícil, ¿no? Eso es propio del neorrealismo italiano, Vittorio De Sica. Pero en el cine mexicano está claro, en Cantinflas, ¿no? Pero no solo en ello, la influencia de Chaplin es enorme, ¿no? Creo que toda la historia del arte del siglo XX está marcada por su visión, ¿no? Claro, él no es el único gran cineasta, pero es probablemente el que más influencia ha ejercido, ¿no? Por la contundencia de sus mensajes, por la factura de sus propias películas, ¿no? Por su visión polifacética, plural que tuvo, ¿no? Hacía casi todo, hacía lo que hacía falta, ¿no? Si hacía falta componer, componía y todo lo hacía con mucho talento, ¿no? Ese ha sido Charles Chaplin, una de las grandes figuras del cine, como usted mismo dice, polifacético, compositor musical, director, actor, productor, escritor, y ha dejado un gran legado para la historia del cine. Le agradecemos mucho que se haya tomado un tiempo para venir a acompañarnos en Tiempos de Cine a hablar sobre la figura de Charles Chaplin. Gracias a ti, Priscila. Estoy encantado de este programa y de Chaplin. Muchas gracias. Continuamos con Tiempos de Cine después de una breve pausa. Ya volvemos.